¿Sabías que todos tenemos discapacidad? La discapacidad es un estilo de vida. Acompáñanos con tu café a reflexionar sobre la discapacidad y la funcionalidad. Platicando Ando, un espacio para compartir pensamientos, reflexiones, vivencias e inquietudes y aprender todos de todos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, no importa la hora que nos sintonicen o que nos estén recibiendo ahí en su teléfono, en su computadora, en su lap, donde quiera que estén. Hoy estoy solo, la Luigina se nos fue. Espero que le extrañen mucho como le extraño yo y se note su ausencia y sus siempre acertados comentarios. Yo me apoyo mucho con ella y es una persona súper inteligente que siempre está dando ideas muy acertadas acerca de lo que trabajamos. Hemos mencionado mucho, casi siempre estamos mencionando la relación discapacidad-funcionalidad, mencionando que la discapacidad es el extremo opuesto de la funcionalidad. Pero en realidad, ¿cómo hacemos para empezar a ver la funcionalidad como un principio, como un hábito, como una disciplina? Decimos que nos conviene muchísimo más voltear sobre el mismo carril, sobre la misma vía del tren, en el sentido de la funcionalidad que en el sentido de la discapacidad. Pero ¿cómo hacemos eso? Yo soy Juan Carlos Granado, soy médico especialista en medicina de rehabilitación y hoy quiero comentarles algo que me cayó sin querer, o como decían en uno de los programas, sin querer queriendo, yo creo que más queriendo que sin querer, una respuesta a esto justamente. Entonces, pues les voy a platicar cómo fue que se dieron las cosas. El viernes pasado andábamos justamente trabajando con alguien de nuestro equipo, se llama Niral. Estuvimos trabajando en su casa acerca de los proyectos que estamos realizando últimamente y algunas de las aplicaciones con las que tenemos que seguir ahondando. Y pues estuvimos ahí con ella y degustando ahí las carnes frías y platicando muy a gusto y todo esto. Entonces mencionábamos que pues era importante que tuviéramos siempre el mismo criterio, una misma forma de ver las cosas, de pensar y de asumir esto que estamos realizando, que es discapacidad, un estilo de vida. Y entonces, pues platicando de eso, Niral es publirelacionista y me decía, yo le ofrecía un libro, le decía, es que tienes que leer este libro. Y ella a su vez me dijo, es que tú tienes que leer este otro libro, ya me lo prestó. Dicen que es tonto el que presta un libro, pero más tonto el que lo regresa, pero no te preocupes, Niral, te lo voy a devolver, créeme que te lo voy a devolver. Está excelente. El libro se llama En las relaciones públicas, primero yo, que a su vez es de una amiga de ella, se llama Edith Verdejo. En las primeras páginas trae algo sumamente interesante, algo que voy a permitirme leer literal, porque no quiero que se pierda nada de la esencia de lo que aquí menciona, porque yo creo que esto es justo la respuesta de la pregunta que les hacía hace un momentito. O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde tomo la funcionalidad como un hábito, como una forma de pensar, como una forma de actuar en automático cuando las cosas van mal? Recordemos que la discapacidad no solamente son las limitaciones físicas o las limitaciones intelectuales, sino todo aquello que nos está limitando, esas cosas que debemos hacer, que se espera de nosotros que hagamos, pero por alguna causa, por alguna condición, ya sea propia de nosotros, propia de nuestro ambiente o de las actitudes propias y de las personas que nos rodean, resulta una limitante y no podemos realizarlas. Así que, ¿qué hacemos para poder nosotros tener siempre listo el enfoque hacia la funcionalidad? Y me voy a poner aquí mis lentes para evitar la limitación visual. Y les voy a leer lo que dice, porque este es el fundamento de lo que yo creo que debe ser el primer paso para nosotros tener a la funcionalidad como un principio de forma de pensar. Dice, la comunicación, pilar de las relaciones. Desde el principio de los tiempos, el hombre se ha caracterizado por ser un ser social, es decir, tiene la necesidad o el instinto de interactuar con otros seres humanos en aras de la supervivencia. ¿Cómo interactuaba? ¿Cómo se relacionaba? Primero, a través de gestos, sonidos, gritos e incluso a través de dibujos. Estas actitudes primigenias se fueron transformando a través de los siglos, evolucionando en esquemas muy complejos
desde los jeroglíficos egipcios hasta lo que hoy constituye el lenguaje. Un sistema estructurado, tal como lo conocemos en la actualidad, y que deriva en el proceso de la comunicación. Creo que ya están checando más o menos por dónde va el asunto, ¿no? Pero espérense tantito porque no es exactamente lo que pareciera al punto donde yo quiero llegar. La palabra comunicación, dice Edith, la palabra comunicación proviene del latín comunicare y significa compartir algo, poner en común. Dice ella que según el autor brasileño Hidalberto Chiavenato, estudioso en el área de los recursos humanos empresariales, comunicación es el intercambio de información entre personas. Significa volver común un mensaje o una información y constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y de la organización social. ¿Qué tal? ¿Qué les parece hasta acá esta reflexión? La comunicación como parte sumamente importante y fundamental de lo que es la actividad humana para poder desarrollarse. Y más adelante lo menciona ella misma, pero les hago la pregunta en este momento. Piénsenlo, considérenlo. ¿Qué pasaría si no pudiéramos comunicarnos? ¿Qué pasaría con tu vida hoy si no pudieras comunicarte? Es más, incluso también esto es parte de otra anécdota que me decía, y nunca lo había yo pensado, me decía otro de mis grandes amigos, Adrián. Él es odontólogo. Él, pues como todos los especialistas clínicos, pues consideramos que nuestra actividad es fundamental y es primordial para la salud y para la actividad humana. Y él como odontólogo decía, y lo decía con mucha asertividad, porque me parece que es correcto, dice: necesitas tener una boca saludable, porque considera la importancia de la boca en la actividad y el desarrollo no solamente de la persona, sino de la humanidad. ¿Cuántas cosas se hacen por la boca? ¿Cuántas cosas fundamentales se hacen por la boca? La primera es la expresión, la segunda la alimentación. Entonces, imagínense que la boca no está bien. Así que si participamos, si comenzamos desde la boca como una parte importante o un órgano importante para la actividad humana, pues igual el oftalmólogo, el otorrino podría decir lo mismo y tendrán razón, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la comunicación, y para ello con mucho se requiere el uso del lenguaje, de la articulación de las palabras, la comunicación es una actividad importantísima. Nosotros los médicos de rehabilitación tenemos lo que le llamamos las actividades, las ADVs. Si lo ves alguna vez en tu historia clínica, en algún lugar cuando vayas a ver a un terapeuta o a un médico de rehabilitación, va a haber una parte que dice ADV, antes se decía ADVHs, que quiere decir actividades de la vida diaria. Antes se decía actividades de la vida diaria humana, esa era la H. El caso es que dentro de estas actividades primordiales está cosas tan básicas como la alimentación, como el vestido, como el aseo, como la comunicación. La comunicación como parte primordial del desarrollo no solo personal, sino de la humanidad. Te preguntaba yo hace un momento, ¿qué pasaría si no pudieras comunicarte? ¿Cómo cambiaría tu vida de un día al otro si en un momento dejaras de poder tener la capacidad de comunicarte por cualquier causa? Entonces, la comunicación reviste un hecho sumamente importante para poder desarrollarnos y hacer lo que estamos acostumbrados o lo que necesitamos hacer. Ahora, imagínate si como humanidad no hubiera comunicación. De entrada, esto no estaría sucediendo. No podría yo comunicar ni decir lo que estoy pensando en este momento a través de este micrófono porque no habría forma de comunicarnos. No habría ni siquiera micrófono, ni habría internet, ni habría computadora, porque no habría forma de comunicar la información que se requiere para poder desarrollarse, para poder transmitir las ideas. Imagina si fuera posible, vamos a inventarnos la historia, si fuera posible que alguien inventara la computadora, ¿no? De la nada, que pudiera surgir la computadora y alguien inventara el micrófono y otro más inventara la comunicación a través del internet o de la internet. ¿Cómo le harían entre ellos para poder comunicar y manifestar que los tres recursos pueden potencializar uno al otro? Entonces no habría manera de que se pudiera lograr este efecto del desarrollo de personas. ¿Cómo sería la salud, la educación, cualquier aspecto importante social
e individual en las personas, yo creo que tiene que ver importantemente con la comunicación, ya sea que se dé en comunicación hablada, comunicación escrita, comunicación por señas, como quiera que sea la comunicación importantísima para el desarrollo humano. Pero eso no es todo. Ella, líneas antes, menciona otra cosa que no me había caído el 20, porque yo creo que no es muy difícil llegar a la conclusión que la comunicación es una actividad humana primordial, una actividad humana básica, y que sin ella muchísimas cosas, si no es que nada, se podría dar exactamente como lo conocemos ahora, ¿no? Incluso aún a través de la diferencia de idiomas. Entonces, ella decía otra cosa sumamente importante que quizás no está tan fácil, o al menos a mí no me resulta tan fácil poderla dilucidar, poderla identificar como una cosa en realidad importante para poder desarrollar la funcionalidad en cualquiera de las formas a las que nos hemos referido en este canal. Dice así: siempre recomiendo como un primer paso para propiciar relaciones exitosas, empezar a relacionarte de manera efectiva y sincera contigo mismo. A esta relación con uno mismo se le conoce como intrapersonal y tiene su esencia en los diálogos internos que suceden dentro de nuestra mente. Esas cosas que estás diciendo todos los días, que te estás hablando, que te dices, que te repites, que te consultas, todas esas cosas, ese diálogo interno que muchas veces pasa desapercibido, que no te das cuenta que está llegando a suceder, que sucede cuando estás a punto de dormirte, tal vez incluso cuando te despiertas, cuando estás en el baño, cuando te estás bañando, cuando estás en el carro, cuando estás en el transporte. Llevas un diálogo interno que es tan común, tan normal, tan natural, que quizás no habías notado que tienes una plática todo el tiempo contigo mismo. Y eso desde luego tiene que ver con el lenguaje. No sé de qué otra forma, bueno, seguramente lo habría, pero de qué manera más fácil podría darse esa comunicación, ese diálogo interno, si no existieran las palabras y el lenguaje como de la manera en que la conocemos ahora, ¿no? Dice: para reconocer y mejorar esa relación tan importante, es preciso voltear hacia tu interior. Y termina en otro párrafo, dice: aprende a conocerte, a identificar tus reacciones, tus juicios o valoración hacia ti. Quizás haya gestos o actitudes que no terminan de agradarte, pero seguramente hay cosas que sí te encantan de ti mismo. Concéntrate en ellas, foméntalas, impúlsalas y aprovéchalas al máximo. Esto de verdad, muchas gracias Edith Verdejo, esto de verdad me pareció fantástico, como la respuesta a la pregunta, y iniciaba yo el podcast justamente con esa pregunta, porque era la manera como yo estaba buscando, la manera de empezar a pensar en funcionalidad como un hábito. Eso yo me lo estaba preguntando hace unos días, hace unas semanas. Sí, hemos estado, dice y dice lo mismo, la discapacidad por un lado, la funcionalidad por el otro. Sí, desde luego, es muy fácil ver la discapacidad en el concepto actual que tenemos, pero no es fácil voltear a ver hacia la funcionalidad desde el mismo punto donde se ve, el mismo punto en la vía del tren donde se ve o se vislumbra la discapacidad por un lado. No es fácil voltear a ver la funcionalidad, siempre es más sencillo ver lo malo que lo bueno. Pero a su vez, una vez que te volteas hacia ver la funcionalidad, ¿por dónde empiezas a hacer la parte de ti? ¿Por dónde empiezas a decir, ok, el paso 1 es esto? Y si sigo con este hábito, dicen que a lo largo de 2-3 meses, es que si tú sigues haciendo una actividad, la vas a convertir en un hábito. O si tú te quitas una actividad que no quieres, dejas de convertirla en un hábito y lo llenas por un hábito nuevo. ¿Cómo empiezas ese hábito de ver a la funcionalidad como primera opción y no ver a la discapacidad? Si estamos en el contexto de que todos tenemos un grado de discapacidad, entonces todos tenemos también un grado consecuente de funcionalidad. Pero ¿cómo es que lo vamos a ver mejor? Creo yo que este es el punto. Justo este es el punto. El diálogo interno, la comunicación contigo mismo. Cualquiera de nosotros ha tenido conflictos en la familia, en el trabajo, en la calle, en cualquier sitio, hasta en los sitios de diversión, incluso con tus propios hijos, con tu pareja, con mucha gente. Y piénsalo ahora en tu contexto personal, en tu intimidad, en el silencio que tú puedas tener de tu casa o de tu carro.
Piensa, ¿cuántos de esos conflictos en realidad y con honestidad han sido por causa tuya? Aunque nosotros habitualmente tenemos la costumbre de echarle la culpa al otro. ¿Por qué? Pues porque nos duele aceptar que nos equivocamos. Desde luego es doloroso y es más fácil decir tú. Y decía alguien que mientras con tu dedo señalas al frente, hay 3 dedos que te señalan a ti. Quizás debiéramos tener un poquito de más sensibilidad, un poquito de más humildad, un poquito de más practicidad y analizarnos desde nosotros mismos como una necesidad práctica, una necesidad pragmática de obtener el resultado de tener a la funcionalidad como principio, como forma habitual y automática de pensar. Y la comunicación es justamente una de las actividades primordiales para el desarrollo personal y para el desarrollo como humanidad. Y ese diálogo para tener, como dice la misma Edith Verdejo en diferentes páginas, para tener una buena relación interpersonal es mejor tener una buena relación intrapersonal. ¿Cuántas veces estamos enojados con nosotros mismos por la causa que tú quieras, porque las cosas no están saliendo, porque tenemos crisis, por los motivos los que tú quieras? Y rebotamos ese malestar, esa frustración hacia el otro y empieza la cadenita. Dices una tontería, un mal comentario, un comentario sarcástico, el otro lo agarró mal, te lo contesta y se va el jueguito. Se va el jueguito y ¿dónde termina? ¿Quién sabe hasta dónde termina? Y si te regresas, te vas a dar cuenta que todo empezó por una tarugada. Entonces me pareció fantástico, verdaderamente fantástico, lo que esta licenciada Edith Verdejo menciona. Creo yo que para empezar a mirar a la funcionalidad como una forma habitual de hacer y de pensar, o de pensar y de hacer, creo yo que lo primero es por nosotros mismos, en nuestra relación intrapersonal, en nuestro diálogo con nosotros mismos, en nuestro diálogo interior. Hagamos lo necesario. No es mi área, no sé cómo decirlo, pero hay libros y libros y libros que tratan de desarrollo humano. Hagámoslo cada quien a su gusto, a su preferencia. Veamos profesionales, consultemos gente, consultemos expertos en el tema para que podamos nosotros aprender a tener una relación intrapersonal sana que nos permita tener relaciones interpersonales también sanas y con ello la funcionalidad. Así que se me acabó el tiempo, extrañamos muchísimo a la Luyina, ya estará con nosotros la siguiente semana. Y les quiero comentar, les quiero mencionar nuestra página, visítenla por favor, www.discapacidadunestilodevida.com. Ahí van a encontrar en contacto a todas nuestras redes sociales, visítenos por YouTube, por Facebook, por Instagram, por TikTok. Nos van a ver todo por Discapacidad, un estilo de vida. Les recomiendo, por favor, chequen nuestro libro, consíganlo, ya sea de forma digital o de forma en papel. Consíganlo, lo pueden conseguir por Amazon, lo pueden conseguir también por Google. Véanlo, de verdad les va a ser de mucha utilidad porque así fue escrito, con la intención de darles a ustedes herramientas, de compartirles nuestro conocimiento, nuestras experiencias para que puedan ustedes encontrar la mejor manera de funcionar. Les envío un abrazo fraterno a donde quiera que estén y el saludo de la Luyina que está ahorita en otra ciudad. Muchísimas gracias por escucharnos. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.